Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Un agotamiento que no viene del cuerpo, sino de la mente. Personas que oran, creen, confían en Dios, pero viven con una sensación constante de ruido interno, como si algo dentro nunca terminara de acomodarse. Piensan demasiado, dudan demasiado, cambian de dirección una y otra vez, y aunque aman a Dios, sienten que su vida no avanza como debería. No es falta de fe. No es que Dios los haya abandonado. Es algo más profundo, más silencioso y más común de lo que imaginas. Una mente en confusión no puede sostener prosperidad. Porque Dios es un Dios de orden. Y donde no hay orden, no hay gobierno. Y donde no hay gobierno, no hay expansión. Esto no se dice mucho, porque incomoda. Es más fácil decir espera el tiempo de Dios que aceptar que tal vez el estancamiento no viene de afuera, sino de adentro. Tal vez no estás detenido porque Dios no quiere bendecirte, sino porque tu mente está dividida, saturada, llena de pensamientos que se contradicen entre sí. Y Dios no prospera la confusión. Vivimos en una época donde la confusión se ha normalizado. Pensar en 1000 cosas a la vez parece productividad. Dudar constantemente parece humildad. Cambiar de opinión todo el tiempo parece flexibilidad. Pero espiritualmente, la confusión es un terreno peligroso. Una mente confundida ora, pero no escucha. Cree, pero no actúa. Desea avanzar, pero no decide. Y la indecisión prolongada termina pareciéndose mucho a la desobediencia. Hay personas que llevan años pidiéndole a Dios claridad, cuando en realidad Dios ya habló, pero la mente está tan llena de ruido que no puede sostener una dirección. Se empieza algo y se abandona. Se recibe una idea y se cuestiona hasta matarla. Se da un paso y luego se retrocede por miedo. No porque Dios no esté presente, sino porque el alma no está alineada. Y aquí hay una verdad incómoda, pero liberadora: Dios no multiplica lo que no está ordenado. Desde el principio, cuando Dios creó el mundo, lo primero que hizo no fue llenar, fue separar. Separó la luz de la oscuridad, las aguas de la tierra, el día de la noche. El orden precedió a la abundancia. Y cada vez que Dios ordenaba, decía algo poderoso, y vio Dios que era bueno. El caos no era bueno. El orden sí. La bendición vino después. Hoy muchos quieren resultados sin proceso, provisión sin estructura, prosperidad sin claridad. Pero el patrón de Dios no ha cambiado. Dios no derrama sobre una mente fragmentada lo que solo una mente alineada puede administrar. No porque sea castigo, sino porque sería irresponsable. La prosperidad sin orden no bendice, destruye. Tal vez por eso has sentido que algo te detiene. No es una puerta cerrada, es una mente saturada. No es un ataque externo, es un conflicto interno. Pensamientos que vienen de Dios mezclados con pensamientos que vienen del miedo. Ideas del espíritu mezcladas con voces del pasado. Deseos genuinos mezclados con expectativas ajenas. Y esa mezcla produce parálisis. La Biblia habla de esto con una claridad brutal. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice que es malo. No dice que no ama a Dios. Dice que es inestable. Y la inestabilidad no puede sostener bendición. Una mente dividida no puede caminar con firmeza. Da un paso adelante y dos atrás. Y con el tiempo, eso se siente como estancamiento. Aquí es donde muchos se frustran. Oran más, ayunan más, buscan más, pero no ordenan la mente. Y Dios no está pidiendo más actividad espiritual, está pidiendo alineación. Está pidiendo que pongas orden en tus pensamientos, que gobiernes tu mundo interior, que decidas a quién le das autoridad dentro de tu mente. Porque tu mente es un territorio espiritual. Y todo territorio necesita gobierno. El enemigo no siempre necesita destruirte. A veces solo necesita confundirte. Si logra que dudes constantemente, que pospongas decisiones, que sobrepienses todo, ya ganó tiempo.
Porque una persona confundida rara vez avanza, aunque tenga fe. Y mientras tú dudas, la vida sigue. Las oportunidades pasan. El tiempo avanza. Y luego llega la frustración espiritual, ese sentimiento de sé que Dios tiene más para mí, pero no sé por qué no llega. La respuesta no siempre está en hacer más, sino en ordenar mejor. En silenciar el ruido. En distinguir qué pensamientos vienen de Dios y cuáles no. En dejar de negociar con la duda. En entender que la claridad no siempre cae del cielo como un rayo, muchas veces se construye con obediencia. Dios no prospera la confusión porque la confusión no puede administrar prosperidad. No puede sostenerla. No puede cuidarla. Y Dios no desperdicia sus recursos. Él busca corazones disponibles, pero también mentes alineadas. Personas que puedan recibir dirección y sostenerla. Que puedan escuchar una instrucción y caminar en ella, incluso cuando no todo está claro, pero lo suficiente para avanzar. Tal vez este mensaje no es cómodo, pero es necesario. Porque no estás lejos. No estás perdido. No estás abandonado. Estás desordenado internamente y eso tiene solución. La claridad es un proceso espiritual. El orden es un acto de fe. Y cuando la mente se alinea, algo empieza a destrabarse por dentro. Hay un momento en el camino espiritual donde Dios deja de hacer ruido y espera que tú hagas silencio. Porque en el silencio, la mente se ordena. En la quietud, la dirección aparece. Y cuando el alma entra en orden, la provisión deja de ser una lucha y empieza a convertirse en consecuencia. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero cambio. Respira un momento y, si este mensaje está resonando contigo, detente ahora mismo y haz algo sencillo pero poderoso, quédate. No avances el video por curiosidad, no lo dejes como ruido de fondo. Quédate presente. Porque si has llegado hasta aquí no es por accidente. Hay una razón por la que estas palabras te están incomodando y consolando al mismo tiempo. Y si sientes que esto describe tu vida, entonces este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede ayudarte a recuperar algo que tal vez llevas tiempo buscando sin saber cómo nombrarlo. La confusión no siempre se presenta como caos evidente. A veces se disfraza de espiritualidad. Se viste de frases bonitas, de estoy esperando confirmación, de todavía no siento paz, de Dios aún no me habla claro. Pero en muchos casos, Dios ya habló. El problema no es la falta de voz divina, sino el exceso de voces internas. Pensamientos que se amontonan, recuerdos que opinan, miedos que interrumpen, expectativas ajenas que pesan más de lo que deberían. Y todo eso crea una neblina mental donde ninguna dirección parece segura. Hay personas que pasan años en oración pidiendo claridad, cuando lo que necesitan no es una nueva respuesta, sino la valentía de obedecer la última que recibieron. Porque la confusión también puede ser una forma de evasión. Mientras todo esté confuso, no tengo que decidir. Mientras no esté claro, no tengo que comprometerme. Mientras dude, puedo seguir donde estoy sin sentirme culpable. Y esa es una trampa sutil. No parece pecado. No parece rebeldía. Pero frena el avance. Dios no prospera la confusión porque la confusión diluye la responsabilidad. Cuando no hay claridad, nadie gobierna. Y cuando nadie gobierna, todo manda. El miedo manda. La comodidad manda. La opinión de otros manda. El pasado manda. Y cuando todo manda, tú no gobiernas tu vida. Por eso la Biblia insiste tanto en la renovación de la mente. No es un concepto abstracto. Es una necesidad práctica. Una mente no renovada reacciona, no decide. Sobrevive, pero no construye. Mira tu vida con honestidad. No con culpa, sino con verdad. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de hacer algo que sabes que es correcto, pero lo pospusiste porque empezaste a pensar demasiado? ¿Cuántas oportunidades se diluyeron no porque fueran malas, sino porque no te decidiste a tiempo?
¿Cuántos proyectos quedaron a medias porque una parte de ti quería avanzar y otra tenía miedo? Esa división interna es agotadora. Y Dios no quiere que vivas cansado por dentro. La confusión roba energía. Una mente clara descansa, incluso en medio del esfuerzo. Una mente confundida se agota, incluso cuando no hace nada. Por eso hay personas que no avanzan pero están exhaustas. Porque pensar sin dirección cansa más que trabajar con propósito. Y esa fatiga mental se vuelve espiritual. Empieza la comparación. Empieza la culpa. Empieza la sensación de estar fallándole a Dios, cuando en realidad estás luchando contigo mismo. Aquí hay algo clave que necesitas entender: Dios no se mueve al ritmo de la confusión humana. Él se mueve en verdad, en orden, en intención. Cuando Él llama a alguien, no le muestra todo el mapa, pero sí le da una dirección clara para el siguiente paso. El problema es que muchos quieren ver todo antes de moverse. Quieren certeza total antes de obedecer. Pero la fe no funciona así. La fe se activa con claridad suficiente, no con información completa. La confusión exige garantías. La fe responde a la convicción. Y mientras sigas negociando con la duda, la claridad no se va a profundizar. Dios no amplía la luz para quien no camina con la que ya tiene. No porque castigue, sino porque así funciona el crecimiento espiritual. Primero obedeces, luego entiendes. Primero caminas, luego ves. Primero decides, luego se afirma el camino. Tal vez por eso sientes que estás estancado espiritualmente. Lees, escuchas mensajes, oras, pero algo no fluye. No es que estés lejos de Dios. Es que estás lleno de ruido. Y el ruido no siempre viene del mundo, muchas veces viene de dentro. De pensamientos no resueltos. De conversaciones internas repetitivas. De diálogos que nunca terminan. Y mientras la mente debate, el alma se frena. Dios no quiere una mente perfecta, quiere una mente disponible. Una mente que pueda decir: no entiendo todo, pero confío lo suficiente para dar el siguiente paso. Una mente que no esté dividida entre lo que sabe que debe hacer y lo que teme perder. Porque la prosperidad bíblica no es solo dinero, es plenitud, avance, coherencia interna. Es vivir alineado por dentro y por fuera. Cuando la mente se alinea, algo profundo ocurre. Las decisiones se vuelven más simples, no porque la vida sea fácil, sino porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Él no se vuelve claro. Él sí se afirma. El miedo pierde autoridad. No desaparece, pero ya no gobierna. Y cuando eso pasa, la vida empieza a moverse. No confundas paz con ausencia de miedo. La paz bíblica es la certeza de estar caminando en la dirección correcta, incluso cuando hay incertidumbre. La confusión, en cambio, es la ausencia de dirección, aunque todo parezca tranquilo por fuera. Y Dios no prospera eso, porque sabe que tarde o temprano te rompería por dentro. Este mensaje no es para acusarte, es para despertarte. Porque no estás roto. Estás distraído. No estás incapaz. Estás dividido. Y la división interna se puede sanar. Pero requiere una decisión: dejar de alimentar la confusión y empezar a honrar la claridad, incluso cuando sea incómoda. Tal vez hoy Dios no quiere darte algo nuevo, sino ayudarte a ordenar lo que ya tienes. Tus pensamientos. Tus prioridades. Tus deseos. Tus decisiones pendientes. Porque cuando el orden interno aparece, la bendición deja de ser una lucha y empieza a ser una consecuencia natural. Y a medida que la mente se aquieta, algo empieza a emerger con fuerza: una voz más clara, una dirección más firme, una convicción que no grita, pero sostiene. Esa voz no compite con el ruido, espera a que el ruido se apague. Y cuando finalmente la escuchas, te das cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando que hicieras espacio para oírla. Cuando la claridad empieza a asomarse, no siempre lo hace como una explosión de certeza. A veces llega como una incomodidad persistente.
Algo dentro de ti empieza a decirte que ya no puedes seguir pensando igual, reaccionando igual, postergando igual. No es una voz fuerte, es una sensación que no se va. Y muchas personas la confunden con ansiedad, cuando en realidad es conciencia despertando. Es Dios llamando a orden, no desde el juicio, sino desde el cuidado. La mente confundida suele justificarse muy bien. Tiene argumentos para todo. Puede explicar por qué no es el momento, por qué aún falta preparación, por qué otros tienen mejores condiciones, por qué las circunstancias no ayudan. Y todo eso puede sonar razonable. El problema es que lo razonable no siempre es lo obediente. Hay decisiones que no se toman porque tienen sentido, sino porque alinean el corazón con el propósito. Y mientras más tiempo se pasa justificando la inacción, más se fortalece el hábito de no avanzar. La Biblia muestra una y otra vez que Dios trabaja con personas imperfectas, pero no con corazones divididos. No porque exija perfección, sino porque la división interna impide la dirección. Un corazón dividido escucha dos voces con la misma intensidad, la que llama a avanzar y la que invita a quedarse. Y cuando ambas pesan igual, el resultado casi siempre es la parálisis. No se avanza, pero tampoco se retrocede. Se queda uno suspendido, esperando algo externo que resuelva lo que es interno. Aquí hay una verdad incómoda pero liberadora: la confusión prolongada rara vez es falta de revelación, casi siempre es resistencia al cambio. Porque cambiar implica soltar versiones viejas de uno mismo. Implica aceptar que algunas etapas ya terminaron. Que algunas relaciones ya cumplieron su función. Que algunas ideas que antes funcionaban hoy ya no sostienen la vida que Dios quiere construir contigo. Y eso duele. Por eso la mente se resiste. Por eso busca ruido. Por eso se enreda. La prosperidad bíblica no se construye sobre mentes saturadas de temor. Se construye sobre mentes renovadas en verdad. Y la verdad, aunque libera, primero confronta. Confronta las excusas. Confronta los autoengaños. Confronta la comodidad espiritual. Porque hay personas muy espirituales en apariencia, pero profundamente estancadas por dentro. Mucha información, poca transformación. Mucha oración, poca obediencia concreta. Tal vez has sentido que oras mucho, pero decides poco. Que escuchas muchos mensajes, pero no aplicas casi nada. No porque no quieras, sino porque todo parece importante y nada urgente. Esa es una señal clara de confusión mental. Cuando todo pesa igual, nada se mueve. Y Dios no quiere que vivas así, porque Él no es un Dios de confusión, sino de paz. Y la paz verdadera no es pasividad, es alineación. La mente alineada no vive apagando incendios emocionales todo el tiempo. Aprende a anticipar, a discernir, a elegir con sabiduría. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido confiar en la dirección que Dios marca, incluso cuando el camino no es completamente visible. Esa confianza se entrena. No aparece de la nada. Se construye cada vez que eliges claridad sobre comodidad, verdad sobre excusa, avance sobre miedo. Hay decisiones que Dios no toma por ti. No porque no le importen, sino porque forman parte de tu crecimiento. Él puede darte principios, dirección general, confirmación interna, pero hay momentos donde espera que tú asumas responsabilidad. Y cuando no lo haces, la mente empieza a girar en círculos. Pensamientos repetitivos, dudas constantes, inseguridad crónica. No porque Dios se haya ido, sino porque estás evitando una decisión que sabes que necesitas tomar. La confusión también se alimenta de la comparación. Mirar la vida de otros, su ritmo, sus resultados, sus caminos, y medir el propio avance en función de eso. Eso desordena la mente. Porque cada llamado es distinto. Cada proceso es único. Y cuando comparas, pierdes de vista tu propia asignación. Empiezas a querer claridad para un camino que no es el tuyo, mientras ignoras la dirección que sí te corresponde. Dios no bendice la confusión porque la confusión deshonra el tiempo.
Hace que los días pasen sin intención. Hace que las semanas se acumulen sin propósito. Y el tiempo es un recurso sagrado. No vuelve. No se recupera. Por eso el orden mental no es un lujo espiritual, es una urgencia. No para vivir acelerado, sino para vivir enfocado. En el fondo, la mente confundida tiene miedo de equivocarse. Prefiere no decidir antes que decidir mal. Pero esa lógica tiene una trampa, no decidir también es una decisión, y casi siempre tiene consecuencias más costosas que el error honesto. Dios puede redirigir a quien camina. Puede corregir a quien avanza. Pero es muy difícil guiar a alguien que se niega a moverse por temor a fallar. La claridad no elimina el riesgo, lo ordena. Te permite asumirlo con fe, no con impulsividad. Te permite avanzar con humildad, sabiendo que dependes de Dios, pero sin esconderte detrás de la indecisión. Y cuando esa claridad empieza a establecerse, algo cambia en tu interior, la ansiedad disminuye, la energía regresa, el entusiasmo se renueva. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Tal vez hoy no necesitas una señal espectacular, sino un momento de honestidad profunda contigo mismo. Preguntarte qué decisiones has estado posponiendo. ¿Qué conversaciones evitas? ¿Qué pasos sabes que deberías dar, pero sigues analizando en exceso? Porque la mente clara no es la que no siente miedo, sino la que decide no obedecerlo. Dios no quiere que vivas atrapado en pensamientos que se repiten sin producir fruto. Quiere que tu mente sea un terreno fértil, no un campo de batalla constante. Y eso empieza cuando eliges orden. Cuando decides que no todo pensamiento merece atención. Que no toda duda merece debate. Que hay momentos donde la fe tiene que tomar el timón, aunque la mente todavía no esté completamente cómoda. A medida que avanzas en esa decisión, empiezas a notar algo sutil pero poderoso. La confusión pierde fuerza cuando deja de ser alimentada. Cuando dejas de darle vueltas a lo mismo. Cuando cortas ciclos mentales que no te llevan a ningún lugar. Cuando eliges enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy, en lugar de angustiarte por todo lo que aún no sabes. Y en ese espacio nuevo, más limpio, más silencioso, la dirección de Dios se vuelve más perceptible. No siempre como una instrucción detallada, sino como una convicción firme. Una paz que no depende de las circunstancias. Una claridad que no grita, pero guía. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que la prosperidad que tanto anhelas no empieza afuera, sino dentro. En una mente ordenada, rendida y dispuesta a caminar, paso a paso, en la dirección correcta. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta en silencio, ¿Dios sigue aquí, o ya me dejó solo? No lo decimos en voz alta porque nos da miedo parecer débiles en la fe, pero lo sentimos cuando las oraciones parecen no pasar del techo. Cuando el esfuerzo no da frutos y cuando el cansancio se vuelve más grande que la esperanza. La Biblia no es ajena a ese sentimiento. De hecho, muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios atravesaron temporadas donde el silencio parecía absoluto. David lo expresó sin máscaras cuando dijo, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? No es una falta de fe sentir cansancio, es humano. La verdadera fe no consiste en nunca dudar, sino en seguir caminando incluso cuando el corazón tiembla. Dios no se ofende por tus preguntas, ni se aleja por tus lágrimas. Al contrario, la Escritura muestra una y otra vez que Él se acerca más cuando el alma está quebrada. El problema es que solemos interpretar el silencio de Dios como abandono, cuando muchas veces es preparación. Hay procesos que no pueden explicarse con palabras, solo pueden vivirse. Como el oro que se refina en el fuego, no para destruirse, sino para eliminar lo que no sirve. Tal vez hoy estás en una etapa donde todo parece detenido, donde miras alrededor y sientes que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar. Pero Dios no trabaja con la lógica humana del rápido o del ya. Él trabaja en profundidad. Mientras tú sientes que nada se mueve, Él está formando carácter, limpiando motivaciones, fortaleciendo raíces. Porque lo que viene después necesita un corazón firme, no uno apresurado.
Jesús mismo pasó 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio. 30 años sin milagros públicos, sin aplausos, sin multitudes. Y aún así, cada día tenía propósito. Eso nos recuerda que el valor de tu vida no se mide por lo visible, sino por lo que Dios está haciendo en lo secreto. Hay batallas que no se ven, decisiones que nadie aplaude, renuncias que solo Dios conoce. Y esas son, muchas veces, las más importantes. El enemigo quiere convencerte de que tu espera es una pérdida de tiempo, pero Dios sabe que es una inversión eterna. La palabra dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que los que corren sin dirección, ni los que se desesperan, sino los que esperan. Esperar no es quedarse quieto con resignación, es mantenerse fiel aun cuando el resultado no es inmediato. Es seguir creyendo cuando no hay señales claras. Es obedecer aunque no entiendas el porqué. Tal vez hoy tu fe no se siente fuerte, pero incluso una fe pequeña, puesta en un Dios grande, es suficiente. Jesús dijo que la fe como un grano de mostaza puede mover montañas. No porque la fe sea poderosa en sí misma, sino porque el Dios en quien confiamos lo es. Si hoy te sientes débil, cansado o desanimado, no te condenes. Lleva eso delante de Dios tal como está. Dile lo que sientes, lo que duele, lo que pesa. Él no necesita que finjas fortaleza, Él es tu fortaleza. Y aunque ahora no lo veas, llegará el día en que mires atrás y entiendas que este silencio no fue vacío, que esta espera no fue inútil, que este proceso no fue castigo. Fue amor trabajando en lo profundo de tu alma, preparándote para algo que aún no imaginas, pero que encaja perfectamente con el plan que Dios diseñó para ti desde antes de que nacieras. Hay heridas que no sangran por fuera, pero duelen todos los días por dentro. Son las decepciones que no se hablaron, las oraciones que no tuvieron la respuesta esperada, las promesas que parecían claras y que hoy parecen lejanas. A veces no es el dolor lo que más pesa, sino la confusión. Si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Esa pregunta atraviesa el corazón de muchos creyentes sinceros. No nace de la rebeldía, nace del cansancio. La Biblia no maquilla esta realidad. Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, y aún así lo perdió todo. Su salud, sus bienes, su familia, su estabilidad. Y en medio del polvo y el dolor, lanzó preguntas que muchos hoy no se atreven a decir. Sin embargo, Dios no lo rechazó por preguntar. Al final del proceso, no solo restauró su vida, sino que lo llevó a un nivel más profundo de conocimiento espiritual. Porque hay revelaciones que solo llegan después del quebranto. Hay verdades que no se aprenden en la comodidad, sino en la intemperie del alma. Cuando todo se derrumba, lo que no es verdadero se cae, y lo que es eterno permanece. Por eso Dios a veces permite que ciertas estructuras se rompan, no para destruirnos, sino para liberarnos de apoyos falsos. Muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas, en las personas, en el dinero, en la estabilidad, que en Dios mismo. Y cuando esas cosas fallan, sentimos que el mundo se acaba. Pero en realidad, es el comienzo de una fe más pura. Una fe que ya no depende de resultados, sino de relación. Jesús nunca prometió una vida sin dolor, pero sí prometió su presencia en medio de él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria no siempre se manifiesta como ausencia de problemas, sino como paz en medio de ellos. Una paz que no se explica con lógica humana. Tal vez hoy sigues cargando una herida que no sana porque sigues preguntándote por qué, cuando Dios quiere llevarte suavemente al para qué. No todo lo que sucede es bueno, pero Dios es capaz de usarlo para bien. Incluso aquello que te marcó, que te quebró, que te hizo llorar noches enteras. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Cada lágrima es contada, cada suspiro es escuchado, cada oración silenciosa tiene valor. El problema es que vivimos en una cultura que quiere soluciones rápidas, respuestas inmediatas, sanidad express. Pero el alma no sana así. El corazón necesita tiempo, verdad y presencia.
Y Dios es experto en procesos lentos, pero profundos. Él no pone una curita donde se necesita cirugía espiritual. A veces duele más antes de sanar, porque Dios está yendo a la raíz. Está tocando memorias, pensamientos, creencias que se formaron en el dolor. Quizá hoy te cuesta confiar, te cuesta volver a creer, te cuesta abrir el corazón otra vez. Y Dios lo sabe. Por eso no te empuja, no te exige, no te grita. Él camina contigo. Como el buen pastor, adapta su paso al de la oveja herida. No te compara con otros, no te apura, no te juzga. Solo te invita a seguir adelante, aunque sea con pasos pequeños. Hay una mentira que el enemigo repite en medio del dolor: esto te define. Pero Dios dice lo contrario: esto no es el final. Tu herida no es tu identidad. Tu caída no es tu destino. Tu error no cancela tu llamado. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús no lo descartó. Lo restauró con amor y lo convirtió en una columna de la iglesia. Eso nos enseña que Dios no edifica su plan sobre nuestra perfección, sino sobre su gracia. Tal vez hoy te sientes roto, incompleto, lejos de la versión de ti que soñabas. Pero Dios no trabaja con lo que aparenta estar bien, sino con lo que se rinde. Cuando entregas tu dolor, Dios lo transforma en propósito. No para exhibirte, sino para que un día puedas consolar a otros con el consuelo que tú mismo recibiste. La sanidad no siempre llega como un milagro repentino, muchas veces llega como un proceso silencioso, donde poco a poco vuelves a respirar, a confiar, a sonreír sin culpa. Y un día te das cuenta de que ya no duele igual. Que lo que antes te quebraba, ahora te fortaleció. Que lo que parecía una pérdida, se convirtió en una puerta. Dios no llega tarde. Llega cuando tu corazón está listo para sostener lo que viene. Y aunque hoy no lo veas, la herida que estás cargando no será eterna. El mismo Dios que permitió el proceso, está comprometido con tu restauración. Porque Él no comienza una obra para dejarla a medias. Él es fiel para completarla, incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para creerlo. Hay momentos en la vida en los que no sabemos cómo seguir creyendo, pero tampoco sabemos cómo dejar de hacerlo. Es una fe cansada, silenciosa, casi invisible. No grita, no levanta las manos, no canta con entusiasmo. Solo permanece. Y esa fe, aunque parezca pequeña, es profundamente valiosa para Dios. Porque no nace del entusiasmo, nace de la fidelidad. Hay personas que siguen buscando a Dios no porque todo vaya bien, sino porque ya no saben a quién más acudir. Y eso, lejos de ser debilidad, es una forma pura de dependencia. En los Salmos encontramos una y otra vez esta tensión: hombres que aman a Dios, pero que también se sienten abandonados, confundidos, agotados. David decía: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esa pregunta no fue castigada, fue registrada en la Escritura. Dios permitió que quedara escrita para que generaciones enteras supieran que Él no se ofende por la honestidad del corazón. A Dios no le asustan tus dudas, le preocupa más tu silencio. Porque cuando callas por miedo, cuando finges estar bien, cuando te alejas porque crees que decepcionaste a Dios, es ahí donde el dolor se profundiza. Dios no espera que llegues fuerte, espera que llegues sincero. Tal vez hoy te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta sentir. Y en ese vacío emocional aparece la culpa: un buen cristiano no debería sentirse así. Pero eso no es verdad. La fe no es ausencia de lucha, es perseverancia en medio de ella. Jesús mismo, en Getsemaní, sintió angustia hasta la muerte. Sudó sangre, pidió que la copa pasara, lloró en soledad. Y aún así, siguió confiando. Si el Hijo de Dios vivió un momento así, ¿por qué nosotros pensamos que no deberíamos atravesarlo? Dios no te mide por la intensidad de tus emociones, sino por la dirección de tu corazón. Aunque estés cansado, sigues mirando hacia Él. Aunque estés herido, sigues llamando su nombre. Aunque no entiendas, sigues buscando sentido. Eso es fe madura.
No la que depende de milagros visibles, sino la que se sostiene cuando no hay señales claras. A veces Dios guarda silencio no porque esté ausente, sino porque está trabajando en un nivel más profundo. El silencio de Dios no es rechazo, muchas veces es preparación. Como un agricultor que no ve el crecimiento bajo la tierra, pero sabe que la semilla está germinando. Hay procesos que no hacen ruido, pero transforman por completo. El problema es que vivimos comparándonos con otros. Vemos testimonios rápidos, restauraciones públicas, respuestas inmediatas y pensamos que algo está mal con nosotros. Pero Dios no repite procesos. Cada historia es única, cada ritmo es distinto. Lo que tarda no es menos valioso. De hecho, muchas veces lo que tarda es lo que permanece. Quizá hoy te sientes espiritualmente seco, como un desierto. Pero la Biblia dice que Dios hace brotar ríos en el desierto. No siempre lo hace de inmediato, pero siempre lo hace en el momento correcto. El desierto no es castigo, es formación. Es el lugar donde se redefine la fe, donde se depura la dependencia, donde se aprende a vivir de la provisión diaria. Israel recibió maná día a día, no reservas para el futuro. Dios les enseñó a confiar cada mañana. Y así funciona también con nosotros. Queremos respuestas completas, planes claros, garantías. Pero Dios nos invita a caminar por fe, no por vista. Paso a paso. Día a día. Sin saber todo, pero confiando en aquel que sí lo sabe. Tal vez hoy no tienes fuerzas para grandes decisiones, pero sí para un pequeño acto de fe, levantar una oración sencilla, leer un versículo, respirar y decir Señor, aquí estoy. Eso es suficiente. Dios no desprecia los comienzos pequeños. Él se mueve en lo sencillo, en lo humilde, en lo que parece insignificante. El reino de Dios se compara con una semilla pequeña, no con un árbol gigante desde el inicio. Y aunque ahora no lo veas, tu fe está creciendo bajo la superficie. Hay heridas que todavía duelen, preguntas que siguen abiertas, miedos que no se han ido. Pero Dios no te suelta en el proceso. Él está más cerca de lo que sientes. A veces su presencia no se percibe como emoción, sino como sostén. No como alegría, sino como resistencia. Sigues aquí. Sigues respirando. Sigues creyendo, aunque sea con el último hilo de esperanza. Y eso ya es una victoria. Porque el enemigo no necesita destruirte, le basta con convencerte de que ya no vale la pena seguir creyendo. Pero cada día que eliges permanecer, aunque duela, estás venciendo. Dios honra esa perseverancia silenciosa. Él ve lo que otros no ven. Ve las batallas internas, las noches largas, las lágrimas escondidas. Y en su tiempo, Él mismo será quien se revele de una manera nueva. No necesariamente quitando el problema, sino transformando tu corazón. Porque cuando Dios cambia el interior, el exterior termina alineándose. La fe que hoy se siente débil, mañana será testimonio. El dolor que hoy te pesa, mañana será palabra de vida para otros. Nada se pierde cuando se vive en las manos de Dios. Ni el sufrimiento, ni la espera, ni el silencio. Todo está siendo usado para formar en ti algo eterno. Con el paso del tiempo, uno empieza a darse cuenta de que muchas de las batallas más duras no son externas, sino internas. No son las circunstancias las que más desgastan, sino la voz que se levanta dentro de nosotros cuando las cosas no salen como esperábamos. Esa voz que cuestiona, que compara, que acusa. A veces no es una voz ruidosa, es sutil, persistente, insistente. Te dice que ya deberías estar mejor, que si tuvieras más fe las cosas serían distintas, que quizá Dios bendice a otros porque ellos hacen algo que tú no. Esa voz no viene de Dios. Dios no trabaja a través de la condena, sino de la convicción amorosa. La condena paraliza, la convicción restaura. La condena te hace esconderte, la convicción te invita a acercarte. Desde el principio, cuando Adán pecó, Dios no llegó gritando castigo, llegó preguntando, ¿dónde estás?
Esa sigue siendo la pregunta de Dios hoy. No es una pregunta de ubicación física, es una pregunta del corazón. ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás en tu confianza? Dios no pregunta porque no sepa la respuesta, pregunta porque quiere que tú la reconozcas. Porque hasta que no reconoces dónde estás, no puedes caminar hacia donde Dios quiere llevarte. Muchos quieren prosperar, avanzar, crecer, pero no quieren detenerse a examinar su interior. No quieren mirar las heridas, los resentimientos, los miedos no resueltos. Pero la prosperidad que Dios promete no comienza en las manos, comienza en el corazón. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está lleno de temor, aunque llegue abundancia, no habrá paz. Si el corazón está lleno de comparación, aunque lleguen logros, no habrá satisfacción. Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte descanso interior. Quiere sanar la raíz, no solo el síntoma. A veces pedimos cambios externos cuando Dios está señalando procesos internos. Queremos que cambie la situación, pero Dios quiere transformar la forma en la que pensamos, sentimos y reaccionamos. Porque una mente alineada con Dios no se define por la ausencia de problemas, sino por la presencia de propósito. Empiezas a entender que no todo retraso es rechazo, que no todo silencio es abandono, que no toda puerta cerrada es fracaso. Algunas puertas se cierran para protegerte de lugares donde te perderías a ti mismo. Algunas esperas existen para que tu carácter alcance el nivel del destino que Dios preparó. Hay bendiciones que, si llegaran antes de tiempo, te aplastarían en lugar de levantarte. Dios conoce tu capacidad emocional, espiritual y mental. Él no improvisa con tu vida. Cada proceso tiene una razón, aunque ahora no la entiendas. Y es aquí donde entra una de las decisiones más importantes del camino espiritual, confiar incluso cuando no comprendes. Confiar cuando no hay pruebas visibles. Confiar cuando el corazón duele y la mente se llena de preguntas. Esa confianza no es ingenua, es profunda. No se basa en emociones, se basa en la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Cuando miras atrás, puedes ver que Dios ya te ha sostenido antes. Tal vez no como esperabas, pero sí como necesitabas. Has sobrevivido a cosas que pensaste que no ibas a soportar. Has salido de lugares donde creíste que todo había terminado. Y sigues aquí. No por casualidad, sino por gracia. La gracia de Dios no solo te salva, también te sostiene. Te levanta cuando caes, te abraza cuando dudas, te corrige cuando te desvías. Y lo hace sin humillarte, sin exponerte, sin destruirte. Dios no disfruta verte sufrir. Él camina contigo en medio del sufrimiento. Jesús no observó el dolor humano desde lejos, lo habitó. Lloró con los que lloraban, se cansó, tuvo hambre, fue traicionado. Por eso entiende tu debilidad. Por eso no te exige perfección, te invita a dependencia. La fe madura no dice yo puedo, dice Dios puede. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando sueltas el control, cuando dejas de querer tener todas las respuestas, cuando aceptas que necesitas ayuda divina, algo se libera dentro de ti. Ya no cargas solo. Ya no luchas solo. Ya no te defines por tus errores ni por tus retrasos. Te defines por tu identidad como hijo, como hija de Dios. Y esa identidad no depende de tu rendimiento, depende del amor incondicional del Padre. Un amor que no se gana, se recibe. Un amor que no se pierde por fallar, se fortalece en la humildad. Quizá hoy necesitas soltar la autoexigencia espiritual. Dejar de medirte por estándares irreales. Dios no te pide que seas otro, te pide que seas honesto. Que vengas tal como estás. Que pongas delante de Él tu cansancio, tus miedos, tus sueños rotos y tus deseos más profundos. Porque cuando entregas lo que eres, Dios se encarga de transformar lo que será. Y poco a poco, sin que te des cuenta, la mente comienza a alinearse. Los pensamientos se aquietan. La ansiedad pierde fuerza.
La esperanza vuelve a respirar. No porque todo se resolvió, sino porque ya no estás solo en el proceso. Dios camina contigo. Y cuando Dios camina contigo, incluso los caminos difíciles conducen a lugares de vida. Hay un momento en el proceso espiritual en el que Dios empieza a hacer algo distinto, ya no solo consuela, ahora invita a ordenar. Ya no solo sana, ahora llama a tomar responsabilidad. No desde la dureza, sino desde el amor. Porque Dios no quiere que vivas toda la vida en recuperación, quiere llevarte a edificación. El consuelo es necesario, pero el orden es indispensable. Y muchas veces, después de una temporada de dolor, Dios empieza a señalar áreas que necesitan estructura, no para avergonzarte, sino para fortalecerte. El orden interior no llega de golpe. No es una revelación espectacular ni una emoción intensa. Es una decisión diaria. Es elegir qué pensamientos alimentas y cuáles no. Es reconocer que no todo lo que pasa por tu mente viene de Dios. Jesús fue claro cuando enseñó que los pensamientos nacen del corazón y que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de confusión, la vida termina reflejando esa confusión. No como castigo, sino como consecuencia. Durante mucho tiempo, muchos creyentes han confundido espiritualidad con desorden emocional. Han pensado que sentirlo todo intensamente es señal de sensibilidad espiritual. Pero Dios no nos llama a vivir desbordados, sino gobernados. El Espíritu Santo no trae confusión, trae dominio propio. Y el dominio propio no es rigidez, es claridad. Es la capacidad de decir esto sí y esto no, sin culpa y sin miedo. Dios no bendice la confusión porque la confusión desgasta la fe. Una mente que no descansa termina dudando incluso de lo que antes estaba claro. Por eso el orden mental no es un lujo, es una forma de cuidado espiritual. Así como cuidas tu cuerpo, Dios quiere que cuides tu mente. Que no la expongas a todo. Que no la satures de información, de comparaciones, de noticias, de voces contradictorias. Porque lo que consumes, te forma. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. No porque no tuviera nada que hacer, sino porque sabía que la claridad se cultiva en el silencio. En medio del ruido constante, es difícil discernir la voz de Dios. Y el mundo actual vive saturado de ruido. Opiniones, expectativas, urgencias artificiales. Todo compite por tu atención. Y si no eliges conscientemente el silencio, la confusión se instala sin pedir permiso. El orden interior comienza cuando aprendes a detenerte. A pausar. A respirar. A presentarte delante de Dios sin agenda. Sin lista de peticiones. Solo con disposición. Ese espacio, aunque parezca improductivo, es profundamente transformador. Porque en la quietud, los pensamientos se acomodan. En la quietud, la ansiedad baja. En la quietud, el corazón vuelve a escuchar. Muchas personas quieren claridad para el futuro, pero no están presentes en el hoy. Su mente vive adelantada, preocupada por lo que podría pasar. Jesús habló directamente de esto cuando dijo que no nos afanemos por el mañana. No porque el mañana no importe, sino porque el afán roba la fuerza del presente. Y sin fuerza en el presente, no hay avance sostenible. El orden que Dios propone no es control obsesivo, es alineación. No se trata de tener todo resuelto, sino de tener prioridades claras. Amar a Dios por encima de todo. Buscar su reino primero. Cuidar el corazón. Ser fiel en lo pequeño. Estas cosas parecen simples, pero sostienen toda una vida. Cuando las prioridades se desordenan, la mente entra en conflicto. Y cuando la mente entra en conflicto, la paz se pierde. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. Puedes tener desafíos y aún así sentir paz, si sabes que estás caminando en la dirección correcta. En cambio, puedes tener comodidad externa y aún así vivir inquieto, si sabes que estás evitando lo que Dios te está pidiendo. Esa inquietud no es condenación, es una señal.
Una invitación a ordenar. Dios no te exige perfección antes de bendecirte, pero sí coherencia. No te pide que tengas todo claro, pero sí que seas honesto con lo que ya sabes. Hay verdades que no necesitan más confirmación, necesitan acción. Y cada vez que obedeces una verdad pequeña, la claridad aumenta. Cada vez que postergas, la confusión se fortalece. Jesús enseñó que el que oye sus palabras y las hace, edifica su casa sobre la roca. No dijo el que las oye y las analiza indefinidamente. Dijo el que las hace. El orden interior se construye cuando la fe se traduce en acción. No grandes gestos heroicos, sino pasos sencillos, constantes, fieles. Hacer lo correcto aunque no se sienta emocionante. Permanecer aunque no haya aplausos. Confiar aunque el resultado tarde. Hay una diferencia profunda entre esperar en Dios y esconderse detrás de la espera. Esperar en Dios implica confianza activa. Es seguir haciendo lo que sabes que es correcto mientras confías en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Es ordenar tu parte y dejarle a Dios la suya. La confusión aparece cuando mezclamos esas dos responsabilidades. Cuando queremos que Dios haga lo que nos toca a nosotros, o cuando intentamos controlar lo que solo Él puede manejar. A medida que empiezas a ordenar tu mente, algo cambia también en tu entorno. Las decisiones se simplifican. Las relaciones se clarifican. Algunas personas se acercan, otras se alejan. No como pérdida, sino como ajuste. El orden interior siempre produce orden exterior, aunque al inicio incomode. Porque no todo lo que se va es pérdida, y no todo lo que llega es bendición. El discernimiento nace de una mente alineada. Dios no está interesado en llenarte de cosas si eso te vacía por dentro. Prefiere llevarte despacio, pero firme. Prefiere formar carácter antes de expandir territorio. Porque la prosperidad sin carácter destruye, pero la prosperidad con carácter edifica generaciones. Y eso es lo que Dios tiene en mente cuando trabaja en tu interior. Tal vez hoy no necesitas más revelación, sino más silencio. No más mensajes, sino más aplicación. No más claridad externa, sino más orden interno. Porque cuando el interior se alinea, el exterior comienza a responder. No siempre de inmediato, pero sí de manera firme. Y mientras ese orden se va estableciendo, empiezas a notar algo nuevo, la voz de Dios ya no se pierde entre tantas otras. Se vuelve reconocible. No porque grite más fuerte, sino porque hay menos ruido alrededor. Y en esa claridad creciente, comienzas a caminar con más seguridad, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Y ese es el punto donde la vida empieza, lentamente, a florecer de una forma distinta. Cuando la mente empieza a alinearse y el corazón encuentra un orden nuevo, surge una pregunta silenciosa que muchos no se atreven a formular en voz alta, ¿y ahora qué? Porque el orden interior no es un punto de llegada, es una base. Es el suelo firme desde donde Dios comienza a edificar una vida con propósito. Y ese propósito no siempre se manifiesta de la manera que imaginamos. A veces no llega como una oportunidad espectacular, sino como una responsabilidad sencilla. No como una plataforma visible, sino como una invitación discreta a ser fiel. Dios no construye sobre el caos, pero tampoco construye sobre la prisa. Él trabaja con tiempos, con procesos, con maduración. La Biblia está llena de historias de personas que fueron preparadas en lo oculto antes de ser usadas en lo visible. Moisés pasó años en el desierto antes de liderar. David fue pastor antes de ser rey. Jesús vivió 30 años en silencio antes de iniciar su ministerio público. El reino de Dios no se apresura, se afirma. Vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato. Resultados rápidos, éxito temprano, reconocimiento instantáneo. Y sin darnos cuenta, llevamos esa mentalidad a la fe. Queremos promesas sin proceso, destino sin camino, frutos sin raíz. Pero Dios no se mueve así. Él no solo quiere que llegues, quiere que permanezcas. Y para permanecer, necesitas profundidad.
La alineación de la mente con Dios produce una transformación silenciosa pero poderosa, cambia la forma en que mides el éxito. Ya no te defines por lo que logras, sino por quien te estás convirtiendo. Ya no persigues aplausos, persigues coherencia. Ya no te obsesiona avanzar rápido, te importa avanzar bien. Y ese cambio de enfoque lo altera todo. Hay personas que alcanzan metas y, aún así, se sienten vacías. Porque llegaron a lugares donde su alma no estaba preparada para habitar. Dios quiere evitarte ese desgaste. Por eso, cuando te alinea, también te ralentiza. No para frustrarte, sino para protegerte. La lentitud en Dios no es atraso, es precisión. A medida que esta alineación se profundiza, empiezas a notar que algunas cosas que antes deseabas ya no te atraen igual. No porque sean malas, sino porque ya no son necesarias. El deseo se purifica. La ambición se ordena. La motivación cambia. Empiezas a querer lo que edifica, no solo lo que impresiona. Y eso es una señal clara de madurez espiritual. La prosperidad que nace de una mente alineada no se limita a lo material, aunque puede incluirlo. Es una prosperidad integral. Paz para dormir. Claridad para decidir. Fortaleza para resistir. Generosidad para compartir. Sabiduría para administrar. Una vida que no se fragmenta entre lo espiritual y lo cotidiano, sino que integra a Dios en todo. Muchos han separado la fe de la vida diaria. Dios para el domingo y el resto de la semana para sobrevivir. Pero Dios no quiere ser una parte de tu vida, quiere ser el centro. No para controlarte, sino para sostenerte. Cuando Dios ocupa el centro, todo encuentra su lugar. El trabajo, las relaciones, los sueños, incluso las pérdidas. Jesús dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás vendría por añadidura. No dijo que dejáramos de trabajar, de planear o de esforzarnos. Dijo que cambiáramos el orden. Porque cuando el orden es correcto, el resultado es saludable. Cuando el orden se invierte, aunque haya logros, hay desgaste. La mente alineada aprende a confiar incluso cuando no entiende. Aprende a obedecer incluso cuando no ve resultados inmediatos. Aprende a soltar el control sin caer en la pasividad. Es una confianza activa, consciente, firme. No una fe ingenua, sino una fe formada. Hay momentos en los que Dios permite que avances sin señales claras, precisamente para enseñarte a caminar por convicción y no por confirmación constante. Si Dios te diera señales a cada paso, no crecerías en discernimiento. Te volverías dependiente de estímulos, no de relación. Pero Dios quiere hijos maduros, no creyentes ansiosos. Y en este punto del camino, muchas veces aparece una tentación sutil, volver atrás. No necesariamente a pecados evidentes, sino a patrones antiguos de pensamiento. La comparación, la queja, el temor, la autosuficiencia. Son viejas formas de operar que intentan regresar cuando el proceso se vuelve exigente. Pero ahora hay una diferencia, ya no te dominan igual. Las reconoces. Las enfrentas. Las entregas. La alineación no elimina la batalla, pero sí cambia tu posición en ella. Ya no luchas desde la confusión, sino desde la claridad. Ya no peleas para probar tu valor, sino desde una identidad establecida. Sabes quién eres, incluso cuando fallas. Sabes a quién perteneces, incluso cuando dudas. Y poco a poco, sin anuncios espectaculares, empiezas a ver fruto. No siempre externo al inicio, pero interno, profundo, real. Reaccionas distinto. Hablas distinto. Decides distinto. Te relacionas distinto. Y ese cambio interno termina impactando tu entorno. Las personas lo notan. No porque presumas tu fe, sino porque la vives. La prosperidad que Dios desea para ti no es una carrera individualista. Siempre tiene un propósito mayor. Bendecirte para que seas bendición. Sanarte para que otros encuentren esperanza. Formarte para que puedas sostener lo que viene.
nada en tu proceso es solo para ti. Todo tiene una dimensión que va más allá de tu historia personal. Tal vez hoy no ves aún todo lo que Dios hará, pero ya estás en el camino correcto. La alineación comenzó. El orden se está estableciendo. La fe se está profundizando. Y aunque todavía haya preguntas, ya no hay desesperación. Porque sabes que no caminas solo. Sabes que Dios va delante de ti, preparando el terreno, ajustando los tiempos, cuidando los detalles. Y mientras sigues avanzando, con pasos firmes pero humildes, empiezas a comprender algo esencial: la verdadera prosperidad no es llegar rápido, es llegar entero. No es acumular, es construir. No es impresionar, es permanecer. Y ese entendimiento se convierte en una brújula interior que te guiará en lo que sigue. En este punto del camino, cuando la mente empieza a descansar y el corazón ya no vive en constante conflicto, ocurre algo que muchos no esperan: Dios comienza a confrontar no para herir, sino para liberar. No es una confrontación dura ni acusadora, es una luz suave que revela lo que aún pesa. Porque aunque el orden se haya establecido y la fe se haya fortalecido, todavía pueden quedar cargas invisibles que frenan el avance. Culpa antigua, miedo heredado, creencias limitantes que se formaron en momentos de dolor. Dios no ignora esas capas profundas. Él las trata con paciencia, pero también con verdad. Hay pensamientos que aprendimos a llamar normales, pero que no son sanos. Ideas como esto es lo máximo que puedo lograr, no merezco algo mejor, si me va bien, algo malo pasará después. Esas frases no nacen de la fe, nacen de experiencias no sanadas. Y mientras esas creencias sigan activas, la prosperidad se sentirá peligrosa, incómoda o incluso culpable. Dios no quiere bendecirte para luego verte sabotear lo que Él mismo te dio. Por eso, antes de expandir, sana. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Pero la verdad no solo se escucha, se recibe. Y recibirla implica permitir que cuestione lo que siempre diste por hecho. Hay mentiras internas que se disfrazan de prudencia, de humildad, incluso de espiritualidad. Pero no todo lo que parece humilde viene de Dios. A veces es miedo disfrazado de virtud. Dios no te llama a empequeñecerte, te llama a alinearte. Cuando Jesús hablaba del reino, usaba imágenes de crecimiento, expansión, fruto. Semillas que crecen, talentos que se multiplican, ciudades puestas en alto. Nunca promovió una fe escondida por temor. Promovió una fe visible por coherencia. No para exhibirse, sino para dar testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida rendida. Y aquí aparece una tensión importante: crecer sin perder el alma. Porque no todo crecimiento viene de Dios. Hay avances que se pagan con ansiedad, con relaciones rotas, con paz perdida. Dios no está interesado en ese tipo de progreso. Él prefiere una vida integrada, donde lo espiritual, lo emocional y lo práctico caminen juntos. Donde el éxito no te separe de ti mismo ni de los demás. Por eso, cuando Dios confronta, también afirma. Te muestra lo que debe soltarse, pero también te recuerda quién eres. No te confronta desde la distancia, sino desde la cercanía. No señala para humillar, sino para sanar. Y cuando aceptas esa confrontación con humildad, algo se rompe por dentro: el miedo a avanzar. Muchos no fracasan por falta de fe, sino por miedo al éxito. Miedo a no poder sostenerlo. Miedo a cambiar. Miedo a ser visto. Miedo a equivocarse en un nuevo nivel. Y ese miedo, aunque pocas veces se confiesa, puede frenar más que cualquier obstáculo externo. Dios conoce ese temor y no lo desprecia. Lo trabaja. La alineación mental incluye aprender a recibir. Recibir oportunidades sin culpa. Recibir bendiciones sin sospecha. Recibir reconocimiento sin perder humildad. Porque rechazar constantemente lo bueno también es una forma de desconfianza. Dios no te pide que rechaces lo que Él te da, te pide que lo administres con gratitud y responsabilidad. Hay personas que oran por abundancia, pero se incomodan cuando empieza a llegar.
Porque no se sienten listos, no se sienten dignos, no se sienten capaces. Y Dios, en su amor, no empuja, acompaña. Va preparando el interior para que el exterior no sea una amenaza, sino una herramienta. A medida que esta confrontación amorosa ocurre, empiezas a notar que tus decisiones se vuelven más valientes. No impulsivas, sino firmes. Ya no decides desde el miedo al fracaso, sino desde la confianza en Dios. Y eso no significa que no haya riesgo, significa que el riesgo ya no te paraliza. Sabes que incluso si algo no sale como esperabas, Dios sigue siendo fiel. La fe alineada no promete ausencia de errores, promete presencia de Dios en medio de ellos. Te da la libertad de intentar, de aprender, de corregir. Te saca del estancamiento sin empujarte a la imprudencia. Te enseña a caminar con sabiduría. En este punto, también cambia tu relación con el tiempo. Ya no vives apurado por alcanzar algo, ni frustrado por lo que no llegó. Empiezas a valorar el proceso. A entender que cada etapa tiene algo que enseñar. Que no todo es acumulación, también hay poda. Y la poda no es pérdida, es preparación para mayor fruto. Jesús habló de la vid y los pámpanos, de cómo el Padre poda al que da fruto para que dé más. Eso significa que incluso cuando haces las cosas bien, Dios puede ajustar. No porque estés mal, sino porque viene más. Y ese ajuste a veces duele, porque implica soltar cosas que ya funcionaban. Pero si confías, el resultado es una vida más fértil. La prosperidad que nace de una mente alineada no se construye sobre la negación del dolor, sino sobre la transformación del dolor. No ignora el pasado, lo redime. No borra las heridas, las convierte en sabiduría. Y eso te vuelve una persona distinta. Más compasiva. Más paciente. Más consciente. Empiezas a entender que tu historia, con todo y sus quiebres, no fue un error. Fue un proceso. Y Dios no desperdicia procesos. Todo lo que viviste está siendo integrado para algo mayor. Incluso lo que te avergonzaba ahora se convierte en testimonio. Incluso lo que te limitaba ahora se convierte en enseñanza. Y mientras avanzas en esta nueva etapa, ya no necesitas pruebas constantes para creer. La fe se vuelve estable. No depende de emociones intensas ni de resultados inmediatos. Se apoya en una relación profunda. Caminas con Dios, no delante ni detrás. Y esa cercanía te da una seguridad silenciosa. Porque ahora sabes que prosperar no es llegar a un punto específico, es caminar en alineación constante. Ajustando cuando es necesario. Escuchando cuando Dios habla. Avanzando cuando Él abre camino. Y descansando cuando Él invita a detenerse. Esa flexibilidad espiritual es señal de madurez. Y así, con una mente cada vez más libre y un corazón cada vez más firme, te preparas sin saberlo para una comprensión todavía más profunda de lo que significa vivir bajo la dirección de Dios. En este tramo del camino, algo esencial se consolida, la confianza deja de ser una idea y se vuelve una forma de vivir. Ya no confías solo cuando todo parece claro, confías incluso cuando el panorama es incompleto. Y esa confianza no nace de la ingenuidad, nace de la experiencia. Has visto a Dios sostenerte cuando no entendías, guiarte cuando estabas confundido, cerrarte puertas que después comprendiste que eran peligrosas. Esa memoria espiritual se convierte en ancla. No olvidas quién te ha traído hasta aquí. La fe madura no necesita pruebas constantes para mantenerse viva. Aprende a descansar en el carácter de Dios, no solo en sus obras. Porque las obras pueden variar, pero el carácter permanece. Dios sigue siendo bueno cuando no responde como esperas. Sigue siendo fiel cuando el proceso se alarga. Sigue siendo justo incluso cuando la vida parece injusta. Y ese entendimiento transforma la manera en que enfrentas cada etapa. Aquí también ocurre algo profundo, dejas de negociar con Dios. Ya no haces promesas desesperadas, ya no condicionas tu obediencia a resultados. Entiendes que caminar con Dios no es un intercambio, es una relación.
No obedeces para recibir, obedeces porque confías. Y paradójicamente, cuando esa motivación se purifica, la vida empieza a fluir con más libertad. La mente alineada deja de vivir en modo supervivencia. Ya no actúa solo para evitar pérdidas, sino para construir propósito. El miedo deja de ser el motor principal. No desaparece por completo, pero pierde autoridad. Ya no decide por ti. Lo escuchas, lo reconoces, pero no lo sigues. Has aprendido que muchas veces el miedo habla más fuerte cuando estás a punto de avanzar a algo nuevo. Dios no promete un camino sin desafíos, promete su presencia constante. Y cuando sabes que Él está contigo, los desafíos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades de crecimiento. No oportunidades cómodas, pero sí transformadoras. Cada paso de fe amplía tu capacidad espiritual. Cada decisión alineada fortalece tu carácter. También empiezas a notar que tu relación con los demás cambia. Ya no reaccionas con la misma intensidad. No necesitas defenderte todo el tiempo. No te tomas cada desacuerdo como un ataque personal. Porque cuando tu identidad está firme, las opiniones pierden poder. Y esa estabilidad interior te permite amar mejor, escuchar mejor, poner límites sin culpa. El orden interno que Dios ha establecido empieza a reflejarse en tus hábitos diarios. No como una disciplina rígida, sino como una coherencia natural. Tus decisiones financieras se vuelven más conscientes. Tu tiempo se administra con más intención. Tu energía se protege. No porque temas perder, sino porque valoras lo que Dios te ha confiado. Aquí se revela una verdad importante: la prosperidad bíblica no es acumulación sin propósito, es mayordomía. Es entender que nada es completamente tuyo, pero todo te ha sido confiado. Tus dones, tus recursos, tus oportunidades. Y cuando adoptas esa perspectiva, la presión de tener que lograr se transforma en el privilegio de poder administrar. Jesús habló mucho sobre la fidelidad en lo pequeño. No porque lo pequeño sea insignificante, sino porque revela el corazón. La manera en que cuidas lo que hoy tienes muestra si estás preparado para más. Y Dios observa eso con amor, no con sospecha. No para quitarte, sino para confiarte. Hay personas que quieren grandes plataformas, pero no cuidan los espacios pequeños. Quieren impacto, pero no profundidad. Quieren crecimiento, pero no compromiso. Dios no acelera procesos así. Él construye desde adentro hacia afuera. Y cuando el fundamento es firme, la expansión es segura. En este punto, la comparación pierde fuerza. Ya no mides tu vida con la regla de otros. Has entendido que cada llamado tiene su ritmo, su forma, su peso. Compararte solo te distrae de lo que Dios está haciendo contigo. Y esa distracción, aunque parezca inofensiva, roba enfoque. La alineación mental incluye aprender a honrar tu propio proceso. La paz que ahora experimentas no depende de que todo esté resuelto. Depende de que todo esté entregado. Has dejado de cargar lo que no te corresponde. Has aprendido a hacer tu parte y confiar el resto. Y esa postura libera una energía nueva. No te cansas igual. No te frustras igual. Porque ya no estás luchando solo. También descubres que decir no es una forma de obediencia. No a todo lo bueno, sino a lo que no es para ti en este momento. La sabiduría no consiste en hacerlo todo, sino en hacer lo correcto. Y cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, elegir se vuelve más sencillo. La alineación con Dios afina tu discernimiento. Ya no necesitas explicaciones largas para saber cuando algo no encaja. No porque sea cerrado, sino porque estás atento. El Espíritu Santo guía de maneras sutiles, pero claras. A través de una inquietud, de una paz que se va, de una palabra que resuena. Aprendes a escuchar esas señales sin obsesionarte. Y así, paso a paso, tu vida empieza a reflejar una fe sólida, serena, profunda. No una fe ruidosa, sino una fe estable. No una fe perfecta, sino una fe honesta.
Y eso impacta más de lo que imaginas. Porque en un mundo ansioso, la estabilidad se vuelve testimonio. En un mundo acelerado, la calma se vuelve luz. Tal vez no lo notes de inmediato, pero otros empiezan a observar. No para imitarte, sino para preguntarse qué es diferente en ti. Y ahí comprendes que Dios no solo estaba trabajando para tu bienestar, estaba formando un mensaje vivo. Tu vida se convierte en una respuesta silenciosa a muchas preguntas que otros no saben cómo formular. Y mientras sigues avanzando, con humildad y determinación, te das cuenta de algo profundo, ya no buscas validación externa para confirmar que vas bien. La paz interior se ha vuelto suficiente señal. Y esa paz, cuidada y cultivada, será clave para lo que viene a continuación. En esta etapa final del proceso, cuando la confianza se ha vuelto estable y la mente ya no vive fragmentada, ocurre algo profundamente revelador, empiezas a comprender que Dios no solo estaba formando tu fe, estaba preparando tu visión. Porque una mente alineada no solo piensa distinto, también ve distinto. Ya no interpretas la realidad desde la carencia, sino desde la posibilidad. No desde el miedo, sino desde la esperanza responsable. No desde la urgencia, sino desde la perspectiva. La visión espiritual no es imaginación optimista, es discernimiento. Es la capacidad de mirar una situación y no definirla únicamente por lo que es ahora, sino por lo que puede llegar a ser bajo la guía de Dios. Esa visión no ignora las limitaciones, pero tampoco se somete a ellas. Reconoce la realidad, pero se apoya en una verdad mayor. Muchos se quedan estancados no porque no tengan fe, sino porque no han permitido que Dios expanda su forma de ver. Siguen interpretando el futuro con lentes del pasado. Proyectan mañana las heridas de ayer. Y aunque Dios esté abriendo caminos nuevos, ellos solo ven lo que una vez falló. Por eso la sanidad interior es clave para la visión. No puedes caminar hacia algo nuevo con una mirada atrapada en lo antiguo. Cuando Dios alinea la mente, también sana la memoria. No borra lo vivido, pero lo reinterpreta. Lo que antes era fracaso, ahora se entiende como aprendizaje. Lo que antes era pérdida, ahora se reconoce como protección. Lo que antes era demora, ahora se valora como preparación. Esa nueva lectura del pasado libera el futuro. Empiezas a entender que no todo lo que dolió fue malo, ni todo lo que se fue era necesario que permaneciera. Dios fue limpiando el camino incluso cuando no lo sabías. Y esa conciencia trae gratitud. Una gratitud madura, no ingenua. Agradeces no solo por lo que llegó, sino por lo que no prosperó. Porque hoy puedes ver con más claridad. La visión alineada también redefine tus metas. Ya no sueñas solo con tener más, sueñas con ser mejor. No solo con recibir, sino con contribuir. No solo con alcanzar estabilidad, sino con generar impacto. Y ese cambio de enfoque es crucial, porque la prosperidad que no trasciende termina vacía. Dios siempre piensa en generaciones, no solo en momentos. En este punto, también comprendes que la verdadera abundancia incluye saber cuándo detenerse. Saber cuándo decir basta. Saber cuándo descansar. La cultura del mundo glorifica el agotamiento, pero Dios honra el equilibrio. Él mismo estableció el descanso como parte del diseño. No porque el trabajo sea malo, sino porque sin descanso el alma se desordena. Una mente alineada sabe avanzar y sabe pausar. No se siente culpable por descansar ni ansiosa por producir constantemente. Ha aprendido que el valor no está en el rendimiento, sino en la identidad. Y desde esa seguridad, el trabajo se vuelve expresión, no presión. Aquí también se fortalece algo esencial, la gratitud constante. No una gratitud superficial, sino una conciencia profunda de provisión. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Personas que acompañan. Puertas que se abren en el momento justo. Fuerzas que aparecen cuando creías no tener más. Y reconoces que nada de eso es casualidad. La gratitud protege la mente alineada. La mantiene humilde.
Evita que el orgullo se infiltre cuando las cosas empiezan a fluir. Porque el orgullo desconecta, pero la gratitud mantiene la conexión viva. Cada vez que agradeces, recuerdas de dónde viene todo. Y eso te mantiene centrado. Dios no te alinea para que te vuelvas autosuficiente, te alinea para que seas consciente de tu dependencia saludable. Una dependencia que no te debilita, te fortalece. Porque sabes que no cargas solo. Que no decides solo. Que no avanzas solo. A medida que esta visión madura se asienta, también se aclara tu rol. Ya no intentas ser todo para todos. Ya no cargas responsabilidades que no te corresponden. Entiendes que decir sí a todo es decir no a lo esencial. Y empiezas a elegir con más intención. No desde el ego, sino desde el llamado. La alineación mental te enseña a respetar tus límites sin sentir culpa. A reconocer tus capacidades sin arrogancia. A aceptar ayuda sin vergüenza. Todo eso es parte de una prosperidad sana. Porque la prosperidad que aísla no viene de Dios, la prosperidad que conecta, sí. Tal vez hoy tu vida no luce espectacular desde afuera, pero por dentro hay una solidez que antes no existía. Y esa solidez es más valiosa que cualquier reconocimiento externo. Porque te prepara para sostener lo que viene sin perderte en el camino. Dios no siempre muestra el panorama completo de inmediato. A veces solo ilumina el siguiente paso. Pero ahora sabes algo que antes no, ese paso es suficiente. No necesitas ver todo para avanzar. Necesitas confiar. Y esa confianza ya no es frágil, es firme. Mientras te acercas al cierre de este proceso, empiezas a sentir una mezcla de paz y expectativa. No una expectativa ansiosa, sino una esperanza tranquila. Sabes que no todo está terminado, pero también sabes que lo esencial ya fue establecido. La mente se alineó. El corazón se ordenó. La visión se amplió. Y desde ese lugar, sin prisa pero sin miedo, te preparas para vivir no persiguiendo bendiciones, sino caminando con Dios. Porque cuando caminas con Él, la vida empieza a florecer de maneras que no siempre planeaste, pero que siempre llegan en el momento correcto. Esta es la última página, y no llega para empujar, ni para exigir, ni para convencerte de nada, sino para dejarte reposar en algo que siempre estuvo ahí, aun cuando no lo veías. Porque si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay cansancios que no se curan durmiendo, hay silencios que pesan más que el ruido, y hay noches donde el cuerpo se acuesta, pero el alma sigue despierta, repasando heridas, cuentas pendientes, palabras no dichas. Miedos que no se atreven a salir de día. Y Dios lo sabe. Por eso la Escritura no te pide que seas fuerte todo el tiempo, ni que tengas respuestas para todo, ni que confíes sin temblar. Lo único que te pide es que descanses en Él. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No dice que todo esté resuelto, dice que Él está presente. No dice que no haya problemas, dice que hay confianza. Y eso lo cambia todo. Quizá hoy no te sientes espiritual, ni agradecido, ni lleno de fe. Quizá solo estás cansado. Y eso también es oración. Porque Dios no escucha solo palabras bonitas, escucha suspiros, escucha lágrimas contenidas, escucha pensamientos que no se ordenan. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, no porque fuera débil, sino porque sabía que el alma necesita silencio para recordar quién la sostiene. Y esta noche es uno de esos lugares solitarios. Aquí no tienes que demostrar nada. No tienes que prometer nada. No tienes que entenderlo todo. Solo puedes soltar. Soltar el día que ya pasó. Soltar los errores que no puedes cambiar. Soltar la culpa que te roba el sueño. Soltar el control que nunca fue tuyo. Porque hay una paz que no nace de tener todo bajo control, sino de saber quién lo tiene. Dios no se duerme mientras tú duermes. La Biblia dice que el que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Mientras tu cuerpo se rinde, Él sigue velando.
Mientras tu mente se apaga poco a poco, su cuidado permanece encendido. Mientras tus fuerzas se acaban, las suyas no disminuyen. Y entender esto no es un acto intelectual, es un descanso profundo del alma. Es saber que no todo depende de ti. Que no todo se rompe si hoy decides parar. Que el mundo no se cae si cierras los ojos. Que tu historia no se pierde si hoy eliges confiar un poco más. Tal vez hoy llegas a la noche con preocupaciones económicas, con miedo al futuro, con decisiones difíciles que aún no sabes cómo tomar. Tal vez llevas semanas pidiendo una respuesta que no llega. Pero hay respuestas que no vienen como palabras, vienen como paz. Hay soluciones que no aparecen como milagros visibles, sino como descanso interior. Y ese descanso también es un regalo de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. No dijo, venid cuando ya no tengan problemas. Dijo, venid cargados. Así, tal como estás. Y descansar en Él no es huir de la realidad, es enfrentarse a ella sabiendo que no estás solo. Cuando cierres los ojos esta noche, no los cierres con miedo. Ciérralos como quien se entrega en manos seguras. Como un niño que se duerme sabiendo que alguien vela su sueño. Como alguien que ya luchó suficiente por hoy. Repite en lo profundo de tu corazón, aunque sea en silencio, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No como una frase religiosa, sino como un acto real de entrega. Entrégale tus pensamientos. Entrégale tus pendientes. Entrégale tus preguntas. Entrégale incluso tu falta de fe, si hoy la sientes. Porque Dios no se ofende por tu honestidad. Al contrario, la honra. Y si esta noche despiertas en medio de la madrugada, no te desesperes. No pienses que algo anda mal. A veces el alma despierta para recordar que no está sola. Respira. Inhala lento. Exhala despacio. Y recuerda, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice que nada dolerá, dice que nada faltará. Y eso incluye la paz que ahora mismo necesitas. Deja que esas palabras te envuelvan como un abrigo. Deja que tu respiración se sincronice con la calma. No luches contra el insomnio, entrégalo. No pelees con tus pensamientos, obsérvalos pasar y vuelve a Dios una y otra vez, como quien regresa a casa. Mañana será otro día, pero ahora no necesitas resolverlo. Ahora no necesitas planearlo. Ahora solo necesitas descansar. Y descansar no es rendirse, es confiar. Es reconocer que hiciste lo que pudiste y que Dios hará lo que tú no puedes. Es aceptar que la noche también forma parte del camino. Que incluso en la oscuridad, Él sigue guiando. Que incluso en el silencio, Él sigue hablando. Que incluso cuando no sientes nada, su presencia no se ha ido. Que este descanso sea profundo. Que tu sueño sea reparador. Que tu corazón se aquiete. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y que al despertar, no solo tengas un cuerpo más descansado, sino un alma más ligera. Porque Dios estuvo contigo mientras dormías. Y seguirá contigo cuando despiertes. Amén.